Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, Lorena. Ah, Sí, ya te escucho. Muchas gracias por la bienvenida, Jorge. Nos estamos conectando. Hasta a lo mejor está un poquito inestable el internet, pero bueno, les doy la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizar la radiodifusora Busco en Ti Online, que está ubicada en Colombia. Yo soy desde Tijuana, Baja California, México, y saludo a nuestros amigos que nos ven por las redes. Y pues vamos a empezar el día de hoy dando gracias. Padre, te damos gracias y ponemos este tema en tus manos. Sé tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y dirigiendo este tema, y que llegue a aquellas personas que lo están necesitando. Toma control y usa mi boca para hablar con sabiduría y con denuedo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero hablarles este tema el día de hoy. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. Hoy me habló Dios este tema en la semana pasada para el discipulado de mujeres que tengo, y Dios no me daba otra palabra distinta para ustedes, entonces lo quise llevar a las redes sociales. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y sabemos que muchos podemos empezar en el camino de Dios. Podemos empezar en un matrimonio, podemos empezar un negocio, podemos empezar una amistad, una relación. Todo tiene un empiezo, todo tiene un comienzo. Pero no es como comienzan o como empiezan las cosas, es como terminan las cosas. Y Dios nos llama a terminar, ¿verdad? A la buena carrera de la fe, ¿sí? Pablo hablaba en un versículo bíblico, ¿verdad? Esa parte, ¿no? He corrido la buena batalla, he caminado este camino de fe, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pero hoy quiero decirles que hay veces que da tristeza ver cómo terminan cosas, ¿verdad? Que Dios empezó, que tenía un principio, y que muchas veces a lo mejor ni Dios siquiera lo dio que empezara. Fueron decisiones propias donde no tomamos en cuenta a Dios en esas decisiones, y muchas veces empezamos a edificar sobre la arena, sobre no en la voluntad de Dios, no en lo que edifica para un futuro bueno en nosotros. Yo quiero decirte que cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, tenemos que ver cada quien cómo sobreedifica en el fundamento, porque aquello que no se sobreedifica sobre el fundamento se va a deshacer en el tiempo, y es cuando terminan mal las cosas. Y yo puedo decirte que hoy me siento triste en cuestión de saber cómo terminan personas que tienen un llamado, un ministerio, ¿no? Y que de alguna manera u otra Satanás los engaña a través de sus pasiones, de su parte emocional, carnal, porque somos humanos y todos podemos ser engañados. Pero me sorprende más tal vez, o me da tristeza, y no es para juicio ni condenación, es para orar por aquellos hermanos, ¿no? Que estuvieron en liderazgo, que fueron consejeros matrimoniales, que fueron hombres que casaban, que ya tenían un ministerio, un liderazgo en la iglesia, y que también celebraban bodas, ¿no? Donde ya hacían este servicio a Dios de unir a matrimonios, y que de un día para otro te enteras que esa persona deja a su esposa, deja a su familia, que no le importa, que la mentira y el argumento que les dijo Satanás es: me cansé de trabajar, me cansé de ser proveedor. Y eso me retumbó porque lo he oído en otros hombres. Y eso es algo que el enemigo está usando en los varones, donde se cansan, dicen, de ser proveedores o de ser esos hombres, ¿verdad? Que llevan el sustento a su casa, y empieza a trabajar el enemigo en ese argumento, y empiezan a ver con desprecio a la mujer, desvalorizándola y haciéndola ver como no hacen lo suficiente, solamente yo trabajo y me esfuerzo. Pero no se dan cuenta que ese fue el diseño de Dios, de los hombres trabajar y llevar el sustento a su casa con el sudor de su frente, ¿no? Pero en algún momento nos apartamos de ese diseño, y da tristeza cuando fueron hombres que conocieron la palabra, que fueron, o mujeres que conocieron la palabra, y que en un momento en sus vidas se cansaron.
y que tiraron la toalla, ¿no? ¿Por qué? Porque se apartaron con sus razonamientos, ¿sí? Con su lógica, con la manera del mundo como habla, y susurró el enemigo y se abrieron las puertas para estarlo escuchando una y otra vez hasta que hizo comer el fruto prohibido. Y ese fruto prohibido es eso que lo tomaron como verdad, eso que fueron y se deleitaron en aquello y dejaron menospreciando lo que Dios les depositó en sus manos. Y bueno, quiero asentar en uno de los versículos que vamos a ver, Eclesiastés 7:8, Reina Valera 1960, dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Yo cuando leí este versículo, a mí me habló de esta manera: mejor es el fin del negocio que su principio. Y me recordé cuando Jesús era niño, que se perdió, ¿no? Que sus padres creían que venían con toda el pueblo, que ya venían de regreso, ¿verdad? A su ciudad, y que ven que no estaba Jesús y que se regresan a buscarlo y que lo encontraron en el templo, ¿verdad? Él allí por días hablando la palabra y le quieren llamar la atención, y Jesús les dice: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Y cuando habla, mejor es el fin del negocio que su principio, yo lo relaciono el negocio del Padre. Cuando Jesús nos llama a su camino, cuando Jesús nos llama a conocerlos, que empieza a haber un discipulado interior, que nos empieza a formar, a instruir en su palabra, a dirigirnos, pero también nos empieza a pulir, ¿no? Nos empieza como el alfarero a quitar esas imperfecciones, a tratar con nosotros internamente, y que nos vamos dejando y vamos siendo un instrumento de Él en el ministerio, en la iglesia, en tu familia, en tu empleo, en donde quiera que tú estés. Empiezas a hablar de lo que está llenando tu vida, y en veces a personas hasta les molesta, no tienes otra plática, ¿no? Pero es que ese es tu amor que está llegando, algo que te está enamorando, algo que está teniendo un efecto sobrenatural y antes no conocido, y que quieres que otros hablen tu lenguaje, quieres que otros te entiendan, ¿no? Y en veces esa gente no lo entiende, pero bueno, ese es el principio del negocio, andar en el negocio del Padre, donde Él está enseñándonos el negocio de Él, de su reino, ¿no? Nos está preparando para que nosotros heredemos con Él y podamos administrar lo que va a depositar en nuestras manos. Un negocio del reino es algo que te diseñó desde antes que nacieras para que tú administraras, para que tú te hicieras cargo de eso que te depuso dentro de ti, que depositó dentro tuyo, ¿no? Y que a través de estarte ministrando, enseñando, te lleva a hacer ese principio en el negocio. Pero ¿qué pasa? Muchos perdemos el rumbo, nos llegamos a perder, y ahí es donde da tristeza. Y no es porque yo no vaya a caer o alguien nomás no vaya a caer, es para que nos veamos cómo está trabajando el enemigo, que él está enfocado en las cabezas, en las personas que tienen una autoridad, o que tienen ciertamente un testimonio, ¿no? Donde gente está viéndolos, y no es que sean ellos el diseño a seguir, ni el ejemplo, pero alguien está siguiendo a un líder, alguien está siguiendo a alguien que les enseña, que los ministra. Entonces, cuando alguien que creemos que está fuerte en el Señor es derribado, se cae mucha gente abajo de él que no estaba fuerte todavía, que miraban todavía como un ejemplo a seguir. Y hay muchas pérdidas, ¿no? Entonces quiero decirte algo: para los hijos de Dios conectados a la fuente, o sea, conectados en hablar con Dios, en estarle diciendo cómo nos sentimos, tengo odio, tengo ira, tengo coraje, tengo quiero obrar mal, todas estas cosas, que estás conectada a la fuente, hablándole de ti con humildad, con quebranto de espíritu, porque dice que él mejor es el sufrido de espíritu que el que está diciendo, sufro esto porque sé que no es correcto, ¿no? Que me mueve a querer hacer el mal, que me mueve a quererme vengar, que me mueve a quererme desquitar, a seguir los placeres del mundo, a quererse darle rienda a los deseos de mi carne, ¿no? Y cuando tú le estás dando ese corazón tuyo, ese sentir tuyo a Dios, a nuestro Señor, ¿verdad? Por medio del Espíritu que está en ti, que te conecta con Dios Altísimo, ¿qué pasa? Estás en un espíritu sufrido.
Y eso lo desea. Mejor es para Dios ese espíritu sufrido que reconoce su maldad, sus defectos, sus fallas en su presencia, que alguien altivo de espíritu que dice, no necesito de Dios, yo estoy bien así. O ese Dios que tú sigues a mí no me interesa, ¿sí? Como hay muchos que dicen, o se creen que ese Dios los defraudó, o que todavía se creen que Dios está con ellos, a pesar de que están viviendo en pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que cada día que nosotros tenemos esa relación, estar conectados a esa fuente en Jesucristo, que es nuestro abogado ante el Padre en el trono celestial, sabemos que tenemos una manera de percibirnos con mayor entendimiento. Cuando tú y yo estamos en ese espíritu siempre hacia Dios, con un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, ¿qué es lo que pasa? Estamos teniendo mayor entendimiento. Cuando estamos hablando con Él, Él nos empieza a dar paz, nos empieza a dar dirección, nos empieza a dar un entendimiento, ¿sí? Que muchas veces el mundo no tiene ese entendimiento, no ve la salida a los problemas, todo es para mal, todo es tomar la puerta fácil, quiero ser feliz, quiero sentirme bien, y en ese sentirte bien está actuando Satanás, porque Satanás está en el negocio de que tú te sientas bien, que tú te sientas pleno y lleno, aunque eso va contra los principios de Dios por estar pasando por arriba de cosas que tú sabes que no están bien. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos conectados a esa fuente nos da mayor entendimiento. Empezamos a reconocer el poder de Dios, del Espíritu Santo dentro nuestro. Nos empieza a dar sabiduría, nos empieza a dar entendimiento, pero nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Nos da visión para hacer algo. Nos abre puertas cuando se te cierra una puerta y estás en esa oración, ¿cómo se llama? En esa fuente nos empieza a decir esa llamada que necesitábamos. Esa puerta que no se abría, se abrió. Sí, aquella cosa que para ti parecía imposible, se empiezan a abrir las puertas porque es Dios obrando a tu favor. Y eso es lo que podemos percibir aquellos que estamos, ¿verdad? Conectados en el negocio del Padre, que estamos conectados con un espíritu correcto, no altivo. En Proverbios 4:18 dice así, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta que es pleno el día. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando, en resplandor hasta que es pleno el día. Y yo te quiero decir que ese es el camino de los justos. De los justos es aquellos que creemos en Jesús. Aquellos que han dicho, yo creo en Jesús, creo que vino a esta tierra, creo que fue crucificado por mis pecados, lo acepto como mi Señor y Salvador. Él es el único intercesor entre Dios, ¿sí? Entre nosotros y Dios, que es el Padre. Él es el único en el que hay autoridad para pedirle a Dios. Entonces, cuando tú estás ahí, tú vienes a ser justo por lo que Él te justificó en la cruz, por pagar el precio por tus pecados. Esos somos los justos. Y todos los que somos justos, no es porque nos conduzcamos perfectamente, pero por la sangre de Cristo Dios nos ve justos, ¿sí? Por su sangre ya nos ve limpios, sin pecados. ¿Y qué quiere decir? Es como la luz de la aurora cuando está de madrugada y que se va viendo que va amaneciendo. Así es como son los hijos de Dios. Tienen que ir caminando en una luz que va aumentando. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Pero ¿qué pasa para aquellos, verdad? Que tal vez no nos podíamos estar apreciando, ¿verdad? O percibiendo en ese crecimiento en nosotros. No nos podemos ver. Hay veces que otra gente te ve tu talento, te ve lo que tienes bueno y tú no te lo ves. De veras, hasta te sorprende que alguien te hable bien de ti, porque todavía, fíjate bien lo que te voy a decir, esa verdad no ha sido revelada en ti. Estás actuando ya de una manera distinta, pero tú no lo ves. Es que lo impide que nos veamos, es en el inconsciente o en la parte de la concupiscencia, de esa programación que hubo en la mente, que por tanto tiempo nos repetimos, ¿verdad? Nuestras inseguridades, nuestro no podemos, no somos suficientes, y eso sigue inconscientemente, pero ya otros te están viendo que tienes una luz, ya otros te están viendo con otros ojos, pero tú todavía no te lo puedes ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otro tiempo no éramos suficientes de tanto que lo oímos. Muchas veces nos malformaron,
Pero ¿qué te estoy diciendo? Está Cristo en ti, tú estás resplandeciendo. Y empieza a afirmarte en quién eres, empieza a afirmarte aunque no te lo veas, empieza a afirmar que eres luz, ¿verdad? Y que vas en aumento en esa luz hasta que el día sea perfecto, dice en la palabra. En 3 de Juan 1:2 dice, sí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te quiero decir, cuando empezamos un camino, como fue Saúl, como fue Sansón, no fue como empezaron, fue como terminaron, ¿sí? ¿Cómo terminaron? No cumpliendo el propósito. Sabemos que Saúl fue puesto por Dios como rey porque el pueblo pedía un rey y eso le entristeció mucho a Dios porque Dios quería ser el único rey en la vida de los hombres de su pueblo, pero el pueblo quería tener rey como los demás pueblos y Dios les concedió ese rey. Saúl no se veía como rey, hasta se escondió cuando ya lo iban a llamar ahí para ponerle la corona, lo iban a nombrar rey, él se andaba escondiendo, ¿sí? No se sentía capaz. Mas, sin embargo, con todo y sus fallas y sus defectos que podía verse él, Dios lo puso como rey porque ellos buscaban un rey con apariencia y Dios lo puso ahí. Mas, sin embargo, Dios lo fue instruyendo y le dio victorias, ¿sí? Y esto estoy hablando porque eso se aplica al tiempo de hoy. ¿Cuántos pastores, líderes que están a cargo de ministerios están siendo por Dios, no se sienten capaces, pero Dios los pone, ¿sí? Porque algo hay dentro de ellos que Dios lo está viendo. Mas, sin embargo, empiezan a perderse que creen que es por sus méritos, que es por su inteligencia, por sus talentos, y saben que tienen dones, y saben que los dones son irrevocables y que Dios los va a usar, pero se van perdiendo de la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierden de este punto de que tenemos que ir como la aurora, no por fuera, ¿no? Teniendo puestos, teniendo un lugar de poder, de autoridad, reconocimientos, no, sino aquí adentro, adentro de nosotros, en nuestra forma de sentir, cómo nos permitimos pensar, sentir, hacer. En eso está interesado Dios, en qué está pasando dentro de tu corazón, cómo piensas, cómo te estás dirigiendo a los demás. ¿Sí? Y es un trabajo constante toda la vida que nos podemos perder, como muchos se han perdido, como muchos pastores, y que aún tienen el descaro muchos de no retirarse y estar a cuentas con Dios hasta que sea lavado eso, sino siguen en ministerios y mucha iglesia se va porque dejó a la esposa por la corista de la oración, de la alabanza, y siguen ellos ahí al frente hablando de los principios de Dios cuando no tienen una ética moral espiritual, donde fallaron, donde no hicieron lo que debían de ser. Y no voy a juzgar si dejan de amar a sus esposas. Dice en la palabra que el amor no es una decisión, perdón, no es un sentimiento, ¿no? Es una decisión. El amor es una decisión, es un trabajo, es un compromiso, es una lucha, es una batalla. El matrimonio es de dos, ¿no? Y así como eso también están los hijos, está todo, está tu área laboral, tu área física, ¿no? También. Tu cuerpo, ¿qué te permites darle de veneno? Tu cuerpo, ¿qué te permites que entre en tu cuerpo? Aquellos que están en esa lujuria, en esa lascivia, en esa fornicación, ¿no? Constantemente sabiendo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos estamos permitiendo? No es como empezamos, es como terminamos. Muchas veces podemos empezar como bebés, cometiendo errores, porque somos bebés, porque vamos a hacer torpezas, porque vamos a quebrar cosas, porque vamos a hacer cosas que no son correctas, pero somos bebés. Pero los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora que tiene que ir en aumento. Si tú vas retrocediendo, es que entró el Satanás, entró el demonio a deshacer lo que Dios estaba haciendo. Yo te quiero decir que en 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, está hablando, eres amado. Toda la creación Dios la ama, Él la hizo. Todos los hombres
que no han querido con Dios, que oyen de Dios y saben que existe Dios y lo toman a Dios, como dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchos toman el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y lo usan en cosas viles, en cosas aberrantes, usan el nombre de Dios. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. ¿Y qué es lo que pasa? Dios nos ama con un amor inagotable, pero entristecemos su corazón, porque lo usamos vano el nombre de Dios, no tomamos en cuenta el nombre de Dios, de ese Dios soberano, y vamos a dar cuenta de ello. Y en tercera de Juan eso dice, amado, que está afirmando Pablo. Sí, Juan, perdón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor siempre deseará el bien a nuestras vidas, siempre. No está diciendo que estemos sufriendo, Él no manda el mal, el pecado, toda la enfermedad, toda la ruina, toda la perversión, todo esos los que asesinan, son títeres, hermanos, de Satanás. Se han abierto puertas por no tomar en cuenta a Dios en sus vidas, ¿sí? Se ha apoderado el pecado de muchos. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay gracia ahorita disponible, que pronto va a terminar esa dispensación de la gracia, donde ya no habrá gracia. Se retirará el Espíritu Santo. ¿Y cómo terminaste tu carrera? ¿Cómo empezaste y cómo la estás terminando? Tú no sabes si mañana vas a partir. No sabes si yo voy a partir. Yo no sé. No sé si el Señor viene mañana, hoy en la noche por su iglesia. No sé si va a venir en 10 años, en 5 años o en 3 años la tierra algo sucede y tú ya no vas a estar aquí y vas a ir a dar cuentas, ¿sí? Vas a entrar al trono, vas a entrar al juicio. ¿Y qué te dice? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿En qué quiere Dios que prosperemos? Dice que todo lo que pidieres será hecho, pero hasta ahorita nada has pedido porque no sabes pedir bien, dice en la palabra, porque pides para cosas de tu deleite, pides cosas para cosas vanas, ¿no? No es exactamente así lo que dice, pero es lo que quiere decir. Hasta ahorita no sabes pedir, porque dice en la palabra, busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando él dice que quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, está refiriendo a las cosas del reino, porque entonces aquí en la tierra se va a hacer una realidad las bendiciones de Dios, sus promesas. Cuando dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, está hablando esa parte y que tengas salud, es que tiene que haber una salud integral, ¿no? Que tiene que haber una salud y una prosperidad integral. Yo no puedo prosperar en lo económico cuando estoy arrastrando la toalla con mi moral, con todo lo que destruye lo que Dios quiere construir. Dios no te va a prosperar en aquello que te va a acarrear distanciarte de Él. Te va a dar lo que necesitas, claro. No vas a mendigar pan, pero no te va a dar toda la abundancia que tiene para ti. Y cuando dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, primeramente se hizo en lo espiritual lo que se iba a gestar en lo natural. Primero fue en la mente de Dios toda la creación y luego fue hecho por la palabra. ¿Qué tengo que decirte? Que Dios quiere, ¿verdad? Y desea el bien a nuestras vidas, es decir, la prosperidad integral, la prosperidad emocional, espiritual, física, económica. Y cuando habla de salud, habla también integralmente, habla de una salud mental, de una salud, ¿verdad? Emocional que va ligada con la mental, la salud espiritual, no ser religiosos, no ser fariseos. Religiosos son aquellos que hablan algo que no viven. Eso es religiosidad, como eran los fariseos, que hablaban mucho la palabra y el conocimiento, pero no lo vivían, ¿sí? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Pero la carrera de la fe, cuando estoy hablando de esa prosperidad que nos está hablando, de esa salud que habla integralmente en tercera de Juan 1:2, te estoy hablando que la carrera de la fe no es de los cobardes. La carrera de la fe, muchos ven, ay, son unos, les lavan el coco, ay, son unos débiles,
son drogadictos, son gente, o sea, de lo peor de la calaña. Sí, tienen clasificado a los que siguen a Cristo como gente débil de mente que les lavan la mente. Y saben una cosa, la carrera de la fe no es de los cobardes, sino de los valientes que enfrentan una batalla, porque se lleva a cabo, ¿sí? Y se integra en nuestra vida esa batalla. ¿Y qué es eso, Lorena? Me va a decir, ¿cómo una batalla? Sí, es una batalla aquí, de querer hacer lo que Dios dice que hagamos y lo que tu carne y el mundo te dice que es lo que se debe de hacer, que es lo normal, ¿no? Como podríamos decir, ojo por ojo. Véngate. Otro clavo saca otro clavo, ¿sí? No pasa nada. Ya no eres feliz. Esta mujer, la mujer de tu juventud, déjala. Hay unas mujeres más bonitas y con ellas sí te entiendes bien y tantas cosas, o hombres, ¿no? También que mujeres que dejan a sus esposas, a sus hijos por seguir sus pasiones y tantas otras cosas que te entregas a fraudes, ¿sí? Por querer adquirir para comprar una casa, que te prestas a andar secuestrando, a andar robando, a andar matando por $300 para matar una vida, para quitarle la vida a alguien, es sabido. Es algo tremendo, ya su conciencia no lo sienten. Sí, están en las manos del títere que es Satanás. Los tiene como títeres y ese es Satanás. Lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y principios bíblicos es lo que tenemos que llevar a cabo y se requiere valentía. Dice, no te he dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso dice Dios. Entonces, por eso digo que la carrera de la fe no es para los cobardes, porque los cobardes renuncian. Los cobardes tiran la toalla y se van por el camino fácil. Dice que espacioso y grande es el camino que lleva a la destrucción y muchos van por ellos. Y corto, dice, y corto y angosto es el camino que van para la vida eterna y pocos lo hallan. Pocos lo hallan. ¿Por qué? Porque hay mucho que te ciegan la mente, que te hablan a los oídos de las cosas, te ponen fascinamiento, espejismos, ilusiones de cosas que van a ser buenas y te ponen un panorama hermoso, pero que te lleva a la destrucción de tu vida, que son placeres momentáneos y que no es como empiezas, sino cómo terminas esta batalla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? El Señor nos enseña a través de su palabra y principios bíblicos que según su género cobrará vida y lo que veremos hecho en realidad en nuestras vidas. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras rencor, amargura, eso vas a cosechar. Son principios bíblicos. Son según su género lo que tú siembres. Si tú siembras manzanas, semilla de manzanas, vas a cosechar manzanas. No pretendas cosechar granadas o mangos. Entonces, según su género, lo que tú siembres, eso vas a cosechar, eso va a tener un peso en tu vida, eso vas a recibir. Y muchas veces tú y yo estamos impidiendo que otros cosechen y estamos poniéndonos en medio de los principios de Dios, queriendo evitarles las consecuencias a personas y estamos cargando cosas que Dios no nos puso que nos pusiéramos cargas. Bueno, ese es otro tema. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Yo quiero decirles que sobriedad significa buen juicio, libertad de autoengaño e ilusiones. Eso te está diciendo, ¿sí? Que te está diciendo sobriedad, no andes borracho en tus pasiones, en tus ilusiones, en que te sientes, ay, como renacido porque traes una ilusión. Eso que te está dando como bueno Satanás te lo va a cobrar caro para la eternidad, para un lago de fuego. Para la eternidad tu alma se va a perder en un tormento. Y eso quiere Dios que no sea así. Quiere que vengas a la salvación, que empieces la buena carrera, ¿no? Porque aquí te está diciendo más, el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios, no te dejes emborrachar, velad en oración. Y sobriedad, fíjense bien, cuando te está diciendo sobriedad significa buen juicio, tú no puedes tener un buen juicio apartado de la luz.
Las tinieblas van a ejercer un poder en ti. Libertad de autoengaño, porque te vas a ser esclavo del engaño, te vas a engañar tú mismo, vas a creer que tienes la verdad. Tienes que decirle a Dios, examíname si hay engaño en mí, muéstrame si hay un camino de perversión, hazme ver mi camino, tal vez estoy siendo engañado. Y luego también te dice de ilusiones. Aquí se hacen las ilusiones, tú te haces una ilusión de lo que va a ser, una perspectiva, pero al final te la va a cobrar el enemigo, te va a traer porque te odia y quiere destruirte. La oración te acerca a Dios, porque también dice, velad en oración, la oración te acerca a Dios, te da dirección. La oración te acerca a Dios, a una comunión, te da dirección a lo que debes de ser, te fortalece en esa área que estás ahorita tambaleándote, pero también te da poder para derribar fortalezas, para ser victorioso, te da autoridad del reino sobre los poderes del enemigo, te da autoridad cuando tú oras. Te da autoridad para reprender esos engaños de Satanás y alinea tu pensar, tu forma de pensar la empieza a alinear cuando oras. Y tu hablar empieza a cambiar y tu hacer empieza a cambiar. Ya se me está acabando el tiempo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Terminar, fíjense bien, cuando aquí está hablando Eclesiastés, más vale terminar algo que empezarlo. Eclesiastés, la Nueva Traducción Viviente, 7, del 8 al 9, dice, vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Aquí te está hablando, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Esto habla en Eclesiastés, Nueva Traducción Viviente 7, del 8 al 9. Terminar algo significa poner esmero en la conclusión de una obra. Ponle esmero cada día tu vida que terminas. Ponle esmero, ¿sí? Ponle esmero porque no sabes si será el último día de tu vida. Acabar, concluir, eso significa también acabar, concluir, rematar, finiquitar, poner fin o llevar a su término una cosa. Eso es lo que dice en la palabra. Y tú y yo tenemos que saber terminar la buena carrera de la fe. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. No es como empieza, sino como terminamos. Cuidado con la tibieza que nos podamos permitir. Primera de Pedro 3:11-2, y voy terminando, dice que apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre sus justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo podemos apartarnos del mal? Es refrenar nuestra lengua de hablar de una forma que no edifica, no engañar, no mentir, no provocar contiendas, porque de esa forma estaríamos no amando la vida y por lo tanto no veríamos no veríamos días buenos. Y por último, segunda de Timoteo 4, del 7-8, dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hoy quiero darles gracias y hoy quiero decirte, Padre, ayúdanos, fortalécenos para terminar esta buena carrera de la fe a todos mis hermanos. Que vayamos haciendo y cumpliendo todo aquel propósito que tú nos diseñaste hacer y que nos dejemos de esas carnalidades y banalidades, Señor, que nos impiden ver tu propósito en nuestras vidas. Hoy bendigo a mis hermanos y los cubro con la sangre de Cristo. Bendiciones. Amén.